Con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. El asesinato del fiscal el día de ayer convierte esta entrevista, Lorena, en una entrevista, más que entrevista, en un diálogo directo, frontal y claro de lo que está pasando en este estado de guerra con la justicia en el Ecuador. Es un hecho atroz, dice el Expreso, que trae un mensaje para quienes hacemos justicia. La Fiscalía pide audiencias telemáticas. Los fiscales se han opuesto a que se siga sin seguridad realizando este tipo de actividades. Lorena, denle la bienvenida al doctor Zambrano. Buenos días, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, hoy con esta lamentable novedad, con este suceso realmente que pensamos que en un estado de sección, en un estado de guerra interna que estamos en estos momentos viviendo, no iba a ocurrir, pero ocurrió lamentablemente. Esa es mi primera inquietud. Realmente este estado de guerra declarado a través del decreto 111 por parte del presidente Daniel Noboa ayudará a mermar los índices de violencia e inseguridad, por un lado, y por otro lado la consulta popular, las nuevas preguntas, también serán otro recurso que ayudará a descartar o por lo menos mermar la inseguridad y la violencia en el país. Muy buenos días, señor Lorena, y a don Emilio, gracias nuevamente. Sin duda puede ser importante hablar sobre la consulta popular y la ley de extinción de dominio y todo lo que se quiera, pero el hecho grave y penoso es el asesinato del fiscal César Suárez, eh, frente a cuyo suceso el responsable directo es el Estado ecuatoriano. Y quiero ser muy enfático en esto. Son alrededor de 5 o 6 fiscales muertos entre el año 2022-2023, recuerdo algunos, Palacios en Durán, después de una audiencia, habían amenazado que se abstenga de acusar, terminó la audiencia en Durán 7 de la noche y lo abarrajaron a tiros a lo que salía, sin protección policial. Antes, Edgar Escobar Zambrano, que había sido mi alumno en la Universidad Católica y era también profesor, abajo del edificio de la Fiscalía del Guaya, 8:15 de la mañana, cuando se estaba haciendo betonar los zapatos, vio acercarse a dos jóvenes en moto, dos sicarios, trató Edgar de correr y fue abarrajado a tiros. Y a pocos metros funciona una unidad de la policía comunitaria, una de las unidades de la policía nuestra, Civil Nacional. El asesinato en Manta de la fiscal Marina, el asesinato del fiscal Riasco, es decir, y este suceso grave y penoso. Mire, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Aquí hay responsabilidad de comisión por omisión. Mire, los pésames sí son necesarios, pueden ser imprescindibles, no son suficientes. Primero, esta es la respuesta que le está dando el crimen organizado, el narcoterrorismo, el crimen violento al Estado ecuatoriano. Quien ejerza la función de presidente hoy, que además es transitorio, no es relevante. Aquí lo relevante y grave es la respuesta del crimen organizado, que se levanta y se sigue levantando con el armamento que tiene y le dice al Estado, nosotros tenemos el poder. Esto ocurre ayer, aproximadamente a las 13 horas. Yo me desplazaba hacia el centro con familia y tuvimos que desviarnos por el congestionamiento vehicular. Y en la noticia aparece de inmediato, asesinado fiscal César Suárez. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Sectores de la prensa europea lo califican como era. Asesinado fiscal antimafia de Ecuador. Y fiscal antimafia de Ecuador sin resguardo policial. Mire, esto de que le dan a una unidad de la policía que cuida a los fiscales están diciendo que eso es una gran mentira. No le hace bien al país que la máxima autoridad de la fiscalía esté tapando la ineficiencia o no sé si la connivencia para que se haya producido una muerte como esta y como se han producido otras y ojalá que no se produzca ninguna más. A ver, uno, se decía
que tenía que cuidarlo, o a los fiscales que trabajan en esta unidad especializada contra delincuencia organizada transnacional, UNITOC, no sé cuánto. El nombre es lo de menos, pero los fiscales que trabajan en esta unidad, y hablo con el conocimiento de ser uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000, con Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero de Ibanco, cuando se cambia el modelo, de ese modelo viejo inquisitivo a un modelo acusatorio adversarial, esa es la idea, donde el fiscal es el titular de la acción penal. Y en un país en el que la delincuencia organizada, la delincuencia violenta, no se arredra ante operativos militares ni policiales, y cuidado también con los falsos positivos. Y el hecho cierto es que un fiscal de una unidad especializada contra el crimen organizado se convierte en un objetivo del crimen organizado. Y eso lo sabe la policía y lo sabe el Estado ecuatoriano y sus ministros. ¿Cómo es posible? No se venga a decir que sí había asignada personal para que lo proteja. Y luego se dice, es que cada una en los casos que él manejaba casos corrupción hospitalaria, el caso de ese atraco a los fondos de la IPSO, de la Policía Nacional, manejaba casos de crimen organizado en tema de drogas, de lavado de activos. Era un fiscal muy activo que debía ser protegido y no fue protegido en el momento de ser asesinado. Ayer, ¿dónde estaba César Suárez? Estaba en una unidad policial donde funciona la policía judicial. De allí salió y salió sin protección y se dirigió hacia la avenida del Bombero. Tengo entendido que iba Albán Borja a seguir trabajando. La respuesta que se ha dado es que él habría dicho que iba a hacer audiencias telemáticas y que no requería protección policial. Es posible que mientras esté en una audiencia telemática como esta que estamos sentados viéndonos, no requiera protección policial. Pero era un objetivo, por supuesto, muy importante para el crimen organizado. Y se lo dejó en indefensión absoluta y total en el momento en el que él sale de la policía sin resguardo policial, sin un patrullero, sin una motocicleta, sin una escolta, sin nada. Fue abarrajado miserablemente por falta de seguridad del Estado ecuatoriano. Lo abarrajaron a tiros por ambos lados, 15 tiros. Si tenía blindado o no el carro, lo de menos, con un fusil de asalto. Ese fusil de asalto va a atravesar cualquier blindaje. Las consecuencias, la muerte de un joven fiscal muy eficiente. Yo algunas veces litigué con César Suárez. Era a veces difícil y yo le decía, mire, con todo respeto, usted como fiscal tiene que buscar elementos de cargo y de descargo. Usted está obligado a buscar la verdad, no acusar siempre. Pero era un acusador tenaz y muy respetuoso. O sea, se ha sacrificado la vida de un hombre valioso para el Estado ecuatoriano, para la Fiscalía General del Estado. No basta. Vamos ahora a un tema muy importante, permítame interrumpirlo. Todos los ecuatorianos vimos el mensaje de la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, un mensaje en el que obviamente se solidarizaba, resaltaba el sacrificio del fiscal Suárez y lo mencionó como un héroe que no iba a ser olvidado por esta ofrenda que hizo de su vida, etcétera, ¿no? Se escuchó muy solidario, muy lírico, muy bonito, pero vamos al tema de fondo. Usted fue miembro también de la Corte Suprema de Justicia, doctor, y saben cómo se manejan estas estructuras cuando están manejando temas pero muy delicados. La pregunta del millón es, actualmente, en este estado de guerra, ¿cómo se debe, hablemos de eso, ¿verdad? Porque usted ya no es funcionario público, ¿cómo se debe, doctor, coordinar para que fiscales que llevan casos tan delicados como era público y notorio los llevaba el fiscal Suárez? Porque inclusive ya se está involucrando al ex ministro Serrano, la fiscal dice que lo van a involucrar porque informó que el 25 de diciembre en Navidad ya habían definitivamente salido, etcétera, y que luego pues estaban detrás de la esposa también, etcétera, y eso ya lo convierte a Serrano también sospechoso el tema. Así que, pero todo este enredo, doctor, ¿cómo se debe? Los fiscales están muy preocupados porque definitivamente no hay garantías para sus vidas,
peor si llevan casos en los que pretenden ser completamente transparentes y no favorecer la impunidad, doctor. ¿Qué se debe hacer? Don Emilio, no sé incluso si el fiscal tenía un seguro de vida o los fiscales tienen seguro de vida. Entiendo que él tenía familia, tiene hijos, que quedan en el desamparo. Aquí no, esto de hacerlo un héroe, mire, esos gestos simbólicos, no sé qué importancia tengan. Más importancia tiene la protesta de fiscales que están trabajando, que dicen no tenemos protección. Eso es una gran mentira. No, mire, nada se puede mejorar si se trata de ocultar la verdad a base de mentiras. Porque después se dice que él estaba en el sistema de protección a víctimas y testigos y que como eso es voluntario, él había dicho que él no quería protección. O sea, no sé si haya un documento que permita aceptar como cierto eso, pero la verdad es que se lo dejó asesinar en situación de indefensión y de inseguridad absoluta. Y el responsable tiene un nombre, es el Estado ecuatoriano, don Emilio. Los fiscales, lo menos que pueden hacer o debieran hacer es trabajar por vía telemática y también los jueces, porque de pronto no es un fiscal de esa unidad especializada, pero le están exigiendo que haga algo y de pronto matan a otro fiscal para que vean el mensaje. Y sobre este tema de los fiscales, mire, hay el caso de una fiscal de apellido María José Aguirre, que tiene 22 años trabajando en la fiscalía. Yo no la recuerdo, no sé si fue mi alumna, pero ese alumno mío y discípulo dice, es una persona sumamente seria. Y he podido ya revisar parte del caso y está presa. ¿Por qué? Porque, ojo, mire, cómo se puede montar también un falso positivo, porque en un momento dado dice un abogado de Norero que ya habló con la fiscal y que incluso le ha comprado un collar de marca Cartier o una prenda que vale $8,500. Exhibe la foto, pero a la fiscal nunca le han encontrado esa famosa cadena, etcétera. Y esa señora que tiene hijos, 22 años sirviendo a la fiscalía y que dicen que es una probidad reconocida, está presa, don Emilio. Pero si la fiscalía lo hace a base de qué? De los CHAP, porque no le han encontrado nada. Y cuando en un momento dado debió, porque he revisado ya un poco el caso para poder hablar con conocimiento, y esto también tiene que ser denunciado, un acto de abuso del poder contra un fiscal o fiscal, en este caso una señora honesta, que no le encuentran nada, porque ella dice cuando tuvo que reformular cargos por un tema de armas, la compañía que daba seguridad dice las armas son mías y reformula cargos diciendo a la fiscal provincial que a su vez le hizo conocer a la fiscal general y le dijo actúe apegada a derecho. Bueno, esa señora está presa, don Emilio, está presa por un chat que le atribuyen a uno de los abogados de Norero que dice que ya habló con la señora y que ya le compró un regalo. A base de eso, la mantienen secuestrada institucionalmente en la cárcel en Quito. Eso es perverso y si se ha dado ese equívoco, por favor, es el momento de rectificar. Qué mal mensaje para otros fiscales. Y mire, la Asociación de Fiscales del Guayas hizo una exhortación pública y presentó un comunicado diciendo que se solidarizaban con su compañera de trabajo, porque lo mismo le puede pasar a otros fiscales. Lo pueden embarcar con estos chats, muchos fraguados, sí, no sometidos muchos a cadena de custodia. O sea, basta que la delincuencia organizada lo ponga en un chat. No se ha podido revisar el número telefónico de ahí, se han revisado, no han encontrado nada. Doctor. Y con esa especulación que proviene del crimen organizado la mantienen presa, por favor. Eso tiene también que ser rectificado. Doctor, una última pregunta en relación a este tema. Estamos en un estado de sección, un estado de guerra interna para combatir estas bandas terroristas a través del decreto 111, pero es sorprendente que ocurra en este estado que estamos en estos momentos, que ocurran estos crímenes. ¿Qué garantías entonces hay para que los jueces, los fiscales hagan justicia? Si vemos que los están matando, no les dan protección y en este momento en que estamos en un estado de guerra interna, seguramente el fiscal se confió, como nos pasa a los ciudadanos, salimos en estos momentos un poco confiados, pensando que el Estado nos está garantizando la vida. Mire, yo no creo que haya tenido confianza alguna.
Yo lo escuché en alguna entrevista y le preguntaron, y lo tiene, mire, me voy a referir a un medio de comunicación muy serio, El Universo. Conversó el martes, no sé si fue hace 2 días, un día antes que lo asesinaran o el martes anterior. Entiendo que esta semana, porque él también llevaba el caso de estos jóvenes y llevó el caso de Efraín Ruales y llevó el caso de estos jóvenes que se incursionaron en TC Televisión. Y él era el fiscal también encargado de ese tema. Era un fiscal no de alto, de altísimo riesgo. Y eso lo sabía la policía. ¿Cómo va? Él no puede estar confiado. Pero ¿qué puede hacer un fiscal cuando no le dan protección? Y él seguramente necesitaba el trabajo. Y entiendo que era muy serio, ¿verdad? Quienes lo conocían decían que era un fiscal incorruptible. Como yo no acostumbro a corromper a nadie, a mí no me consta nada. Pero dicen que era un fiscal. Yo lo traté litigando y era muy serio. Él se equivocaba como todo, pero él no tuvo protección en el momento que la requería. Y el crimen organizado le está diciendo al señor Estado, este estado de guerra a nosotros no nos produce miedo, porque tienen un armamento impresionante. El mismo presidente reconoce que son alrededor de 20.000 efectivos. Otras personas dicen que son alrededor de 50.000 los que pertenecen a estas organizaciones criminales con un armamento que no se van a arredrar. Yo no digo que esté malo los operativos, ni el estado de excepción, ni la declaratoria de guerra. Lo que es pésimo en el Estado ecuatoriano es la falta de protección, no solo a los ciudadanos de a pie como nosotros, que seguramente valemos menos, pero sí ese activo importantísimo que son los jueces y que son los fiscales, y que el Estado ecuatoriano no los está protegiendo. Muchísimas gracias, doctor. En una próxima oportunidad abordaremos otros temas también de relevancia para el país, como son las preguntas de la consulta popular. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto haberlo tenido en los micrófonos de Radio Cuantena. Usted, lamento mucho, sin duda, la muerte de César Suárez. Ojalá que no haya ninguna más, ojalá que no hubiese ocurrido. Y por favor, el Estado ecuatoriano está en deuda con la seguridad, no solo para nosotros que valemos poco, para aquellos que valen más, que son los que están poniéndole el pecho a las balas, que son los fiscales. Puede que haya algún fiscal que no debe estar ahí, vótenlo. Puede que haya un juez que no debe estar ahí, vótenlo. Pero por favor, protejan ese capital humano que está muy relacionado con una administración de justicia que se bate por la deficiencia, por la corrupción, por la impunidad. Hay que rescatar la necesidad de darle seguridad a ese personal que le sirve al Estado ecuatoriano y que nos sirve a todos los ciudadanos de este país. Y con eso, muchísimas gracias a usted, doña Lorena y a don Emilio. Muy buenos días, doctor.